el tema del derecho penal. Pespuntéelo, porque aquí hay libertad de expresión en todo caso, pero podríamos ir a él luego. Yo quisiera dejar una idea para que nos vayamos a ese luego. Hay una amenaza inmediata de volver a una reforma procesal penal. Y el tema... ¿Una antirreforma? Sí. El tema de construir órganos contra la impunidad, el tema de ataque frontal a la delincuencia y crimen organizado, lo cual nosotros predicamos tanto desde la universidad donde trabajamos como en nuestra hoja de vida. Hay que hacerlo como país, pero eso no se construye a través de la norma, eso se construye a través de otros ejes que lo vamos a dejar después de la intervención de otro compañero. Sí, Manzano, doctor Manzano. El problema de la degeneración ética en el país, vamos a decirlo así mismo, es que es tan grave. Porque no es un tema de los abogados, es un tema sistémico, más allá de la... Trasciende la parte jurídica. Claro, uno le marca a los abogados porque es el estamento que se supone a través del cual tenemos que corregirlos, esos desvíos de los principios y los valores y las normas, pero es general. ¿Considera usted, y si esto le perjudica no lo responda, que el sistema judicial dominicano, analizado entre sus fiscales, porque fíjese que yo, que no soy abogado, en qué dilema me encuentro y que no puedo darme yo mismo la respuesta? Hay un gran empeño en perseguir la corrupción, pero la corrupción de los 20 años anteriores, la más compicua en la historia del país, está obstaculizada de que solo se pueda abrir la persecución a los que fueron funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Y me dicen muchos abogados que ya la de los funcionarios de Leonel Fernández, de sus gobiernos, que fueron los que, cuando se creó la corporación político-financiera mafiosa, que abrió toda esta forma de gobernar para enriquecerse de una manera brutal, esos ya no pueden ser perseguidos porque prescribieron. Entonces, ¿cómo avanzar en esta lucha ética con todos esos obstáculos? Bueno, es que el Estado, que se había separado de la moral para construir reglas, vio que era necesario volver a tocar los cimientos éticos. Por eso los mercados... Eso tan interesante, el Estado que se separó de la moral para establecer reglas. Claro, sí, el principio de legalidad, es decir, aquel principio de que solo voy a prohibir lo que la ley expresamente prohíbe, fue porque dejó ese valor moral, ese valor de perseguir. El Estado construyó lo que se llama una cultura antropocéntrica de situar el ser humano y sus derechos por encima de cualquier cosa. Entonces separó lo que es la moral, la costumbre, para poder volcarse simplemente en un límite para crear derechos. Pero ¿qué pasó? Cerca del 1900, de los 1900, que los mercados se estaban enriqueciendo, que habían conflictos éticos, y dijo, bueno, en los 1900 que surgieron los 5 vectores que absolutamente enriquecieron el mundo: la electricidad, el ferrocarril, el automóvil producido en masa, el petróleo, y entonces los grandes financiamientos, que ahí fue que nació Cornelius Vanderbilt, vinculado a los ferrocarriles, Andrew Carnegie en el acero, Thomas Edison y los JP Morgan en la electricidad, Rockefeller en el petróleo,
y los JP Morgan y otros más en el dinero hasta crearle al mundo la falsedad del Federal Reserve System, del sistema de la Reserva Federal en 1913, donde el dólar pertenece a las 18 familias más ricas del mundo y no al gobierno de los Estados Unidos, que de eso podemos hablar en otra ocasión. Claro, lo que pasa es que hoy en día hacer negocios con el Estado es lucrativo. Antes el Estado era una protección de fronteras. Tú protegías un territorio frente a amenazas extranjeras. La democracia, de cierto modo, aperturó esas fronteras y se comenzó a hacer negocio con el Estado y sigue siendo muy lucrativo. Por eso el Estado no construye ni produce nada. Todo lo hace a través de una especie de regulación y por eso se trajo la ley de licitaciones públicas para más o menos tratar de transparentar toda esa intervención de las necesidades del Estado. Hacer negocios. Entonces, eso, ¿qué hace la ley? La ley te prohíbe cosas, pero es la ética la que te dice cómo hacer las cosas. Entonces, la ley no debe de decirte que debe de ser un buen padre. La ley no debe de decirte que debe ser un buen profesional. Entonces, esa es la ética y por eso la nueva ley del Colegio de Abogados del 2019 inclusive le llama Tribunal Disciplinario del Honor, porque rescate ese valor ético para establecerlo. Pero eso también lo hizo los mercados financieros, los conflictos de interés. El funcionario público tiene que tener un valor ético y creó, para así decirlo, una especie de inspección en la ética del buen comportamiento que deben de tener los profesionales. Entonces el Colegio de Abogados tiene 3 funciones básicas que a mí me gustaría rescatar. Primero es la falta de participación en ejes temáticos. Por ejemplo, las leyes principales, la Constitución de la República cuando se reformó en el 2010, en los colegios de abogados no se le dio participación. Sin embargo, en todos los otros países. Pero, ¿por qué? ¿No será que su imagen ha disminuido tanto que una cuestión que resulta obvia en el Congreso no lo ven así? Así es. Yo creo que se politizó los gremios cuando usted dijo, sí, a partir de los años 90, los poderes públicos quisieron todo. La UAS quisieron todo y lo politizaron todo. Y el Colegio de Abogados, que debería ser la representación máxima de lo que debe de aspirar un abogado, ni siquiera ser juez de la Suprema. Por ejemplo, en Madrid, ser presidente del Colegio de Abogados es un reconocimiento de todos los pares. Eso es como un ministerio. Eso es un ministerio. Sí. Es el reconocimiento máximo que te pueden dar tus pares. Aquí se politizó y al politizarse, pues quitó ejes centrales. Por ejemplo, no participa, como lo hace en otros lugares, en el Consejo Nacional de la Judicatura para elegir los jueces de la Suprema. Es decir, en otros países el Colegio de Abogados es que hasta en el órgano de gobierno de los jueces, como sería el Consejo de Poder Judicial y del Ministerio Público, también tenga participación, porque la puerta de entrada es previo a tu condición de abogado para tener esa garantía. Eso se está discutiendo ahora mismo a nivel internacional. Decía el juez Zaffaroni, que es el juez, digamos así, más emblemático argentino. Dijo una vez, hace como 6 meses en una conferencia, firmé tantas sentencias de cosas que no sé, que de las que sé. ¿Por qué? Porque ciertamente hay tribunales especializados. Cuando llega a la Suprema, los jueces quizás no son especializados en esos temas y firman de manera colegiada. Entonces el Colegio de Abogados funge como, digamos así, como un sedazo para saber cuáles son los abogados idóneos, coetáneos, los abogados más representativos que puedan fungir en esa posición que crea, digamos, una interpretación de la norma. Los jueces son, digamos, no voy a decir una falla, pero son contramayoritarios, son antidemocráticos. ¿Por qué? Todo el país puede querer que sobre Trajano caiga una pena, pero si el juez no encuentra prueba desahogada en un juicio, tiene que dar una decisión contramayoritaria. Entonces, Ferrajoli decía, los canales de controles éticos, los canales de selección de un abogado, tienen que ser bastante rigurosos porque son
un contrapeso democrático porque sus decisiones son contramayoritarias, solamente se tiene que regir por el derecho. Otro eje que pierde es la internacionalización. Es decir, el Colegio de Abogados debe de avanzar en que muchos colegios de abogados, y yo lo venía escuchando, el Bar Association, yo recuerdo en una beca que tuve la oportunidad, yo me especialicé en arbitraje porque el Colegio de Abogados abrió una participación y era más rígido entrar a estudiar en el Colegio de Abogados en la educación continuada que la propia universidad. Aquí. En España. En España. Entonces, ¿qué debe de hacer el Colegio de Abogados? Ver las necesidades del mercado y decir, pero ven acá, faltan abogados de temas turísticos, ya la ciudad es vertical, por ejemplo, el terreno no crece, entonces no existen leyes verticales, de ciudad vertical, de urbanización. Déjame formar abogados en esa área para la verticalización de la ciudad. Porque la ciudad ya no va a crecer, el Distrito Nacional le quedan pocos kilometrajes. No, sobre el Distrito Nacional yo le tengo un poema. Mire, tiene 70 barrios. Entonces cada presidente se ha enamorado de sanear y un poquito mejorar la calidad de vida de algunos barrios. Y entonces Leonel le dedicó 8 años al hoyo de Chulín, Danilo 8 a la Barquita, y el compañero Luis parece que le va a dedicar 4 a la Ciénaga y esto. Si nos vamos por ahí, al último de esos barrios le tocará dentro de 570 años. Sí, sí. Entonces, porque si cada gobierno de 8 años él se lo dedica a un barrio, 8 por 7 son 560 años. Cuando es una cosa tan fácil, yo voy, por ejemplo, a Capotillo, y entonces voy con una política de esas casetuchas que tienen 50 metros cuadrados, 60, 70, yo lo voy eliminando, pero y limpio 10.000 metros cuadrados. Pero a esa gente lo pongo a vivir en furgones ahí mismo, porque yo lo que voy a construir es una torre de 25 pisos, y donde habían 30 viviendas yo voy a hacer 300. Y yo voy a tener espacio para todo. Y las 30 viviendas del espacio que yo tomé, es muy posible que esas gentes, sus habitaciones, su casa, se le puedan regalar. Pero yo voy a tener entonces 220 habitaciones más, apartamentos más, para seguir saneando. Y yo sé que me va a sobrar tierra en todas las orillas para sacar todas esas personas que están viviendo prácticamente en las aguas y hacer una revalorización que convierto eso como hizo Napoleón III, porque nada de lo que tú estamos hablando es un invento. París era la ciudad más apestosa del mundo, y en el 1632 que se construyó Versalles, lo construyeron porque la gente tiraba las heces fecales y la orina a la calle, y cuando iban a hacer la cerveza, porque no había más fuente de agua que el Sena, decían, al miércoles ya no tiren más heces fecales para poder coger el agua para la cerveza el viernes. Y por eso la cerveza, como al echarle el lúpulo, mata todas las bacterias y virus y todos los microorganismos, los mata, salvó Europa. Pero lo que quiero decir es que si aquí, que ya como el terreno no crece, son 94 kilómetros que tenemos en el Distrito Nacional, en una península, porque el distrito es una península. Lo que pasa es que la gente nunca ha pensado que es una península. En el sur tenemos el mar, en el oeste tenemos el río Jaina, en el este tenemos el río Sama, y en el norte tenemos al río Isabela, y solo está unido los Sama por la Isabela por 5 kilómetros. Eso es una península. Entonces, si no hay más tierra, tenemos que crecer verticalmente. Pero 94 kilómetros, si usted hace edificios altos,
que entonces tú aproveches y en esos barrios y que muy marginados, en el primer piso tú le pones policía y entonces le metes cámara y tal vez tú crees el lugar más seguro del país. Y entonces va a haber tierra para hasta universidades, usted le pueden, todo eso hay terreno para todo, porque es que donde hay 30, 40, 50 viviendas pequeñitas, hacen 1.500, 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, y ya en 5.000 metros tú puedes meter un edificio donde caben 5 veces las personas que vivían antes, 5 veces la familia. Entonces este país hay que repensarlo, pero la política que tenemos es de repetirle siempre lo mismo a la gente. No hay avance, usted va... Lo único que cambia aquí es porque vivimos invirtiendo más en donde siempre hemos invertido. Como el malecón lo hemos hecho 10 veces, en alguna de tantas veces va a quedar bonito. Entonces en el polígono central, ahí es que se hacen todas las inversiones, pero vaya a esos barrios, nadie ha pensado siquiera hacerle nada. Entonces estamos profundamente estancados. Los derechos de la gente de abajo no existen, no se les respeta. Aquí solo hay derecho arriba, abajo lo que hay son condenas y castigos. Y eso, ustedes los abogados son los que tienen que construirnos una sociedad mejor. Lo que usted ha dicho, lo que los americanos llaman la class action, es decir, acciones difusas que de manera general se pueden solicitar porque de manera individual no se pueden. Por ejemplo, si una planta va a ser instalada en un sector, se hace una acción social y el Colegio de Abogados la preside. ¿Por qué? Porque hace los estudios. Allá. Claro. ¿Por qué? Porque hay un tema probatorio que no solamente es una denuncia. Las denuncias muchas veces en los medios quedan en simple denuncia. Pero hay que hacer una reconstrucción porque los juicios en el reclamo del derecho es una complejidad, los tribunales son complejos. Entonces el Colegio de Abogados debería construir un rescate de eso. Pero además de eso también debe de fortalecer la educación continuada. Uno de los ejes que siempre hemos hablado el profesor Trajano y yo, y lo hemos discutido mucho, es la educación continuada de la preparación. Es decir, hay que revalidar los títulos, porque eso se quitó de la ley, que había que reexaminar a los abogados, porque el analfabeto del siglo XXI es aquel que no aprende a desaprender para aprender de nuevo. El conocimiento ya es estático, hay 2 tipos de conocimiento. Tener mucha memoria para recordar momentos históricos, pero hay un elemento crítico, que la sociedad va evolucionando y que cualquier cosa puede cambiar de un momento a otro. Entonces la educación continuada desde el seno del Colegio de Abogados es el llamado. No, y ahora es obligatoria porque es que hay la creación de nuevas tecnologías cada vez más. Claro. Cada vez más. Y además, un libro muy interesante que lo recomiendo a los oyentes que se llama The End of Work, es decir, el fin del trabajo, de Jeremy Rickens. Sí, claro, un experto en energía. Energía. Amigo mío. Bueno. Yo lo he invitado aquí. Ese es un libro de cómo se construye la robotización y cómo ya los Walmart en todo Estados Unidos, tú vas y tomas y ya no hay empleados en caja. ¿Cómo transformar y aprovechar? Porque cuando en las zafras de los campos se sustituyó por los camiones, se decía, bueno, pero mira, ¿qué va a pasar con toda esa masa de trabajo? Están automatizando tanto que yo ahora estaba en Estados Unidos y no pude comer lo que yo quería y terminé no comprando nada, porque ahora en el aeropuerto de Newark todas las cafeterías, todas, te tienen ya prehecho qué es lo que ellos te venden. Entonces yo quería sencillamente mis huevos fritos con pimienta y huevo y una salchichita muy sabrosa que venden ellos por ahí, pero a ellos eso no lo tienen. Entonces como yo no lo puedo ordenar, no puedo comer. Y entonces yo observé que en esa automatización extrema de la oferta, entonces el cliente es mucho menos satisfecho. Se limitan tantas cosas.
pero para tú ordenar necesita un conocimiento tecnológico, porque tienen esto del código barra y el Q, todas estas cosas, que es como con tu propio teléfono, tú te tienes que, para ver el menú y todas esas cosas. El ciudadano que no alcanza a comprender esta cuestión está fuera de funcionamiento. Bueno, pero eso mismo que usted dice... Digo, es un apoyo al... No, es que la semana pasada, por ejemplo, hubo una marca, no voy a decirlo, ¿verdad?, que de comida rápida, que fue demandada porque mostraba una foto y el producto era otro. Entonces se hizo una acción desde la sede del consumidor. Publicidad engañosa. Una publicidad engañosa dentro del producto que se servía con el producto que salía en la foto. Pero aquí hemos invertido las cosas. Aquí Pro Consumidor defiende al gobierno, no al consumidor. Siempre está justificando que no es así, que los precios no están tan altos, que los estás comparando con esto. No, es un error. El proconsumidor es para defender al consumidor, incluso contra práctica del propio gobierno. A cada rato usted ve que en Estados Unidos Proconsumidor emite normas que van contrarias y que las agencias del gobierno tienen que modificarlas. Pero aquí no es para justificar. No, y de hecho están así, que yo recuerdo cuando estudié en España, el Tribunal de Defensa de Competencia era más importante que el Tribunal Supremo, porque defendía al consumidor realmente hasta del precio predatorio, es decir, aquel precio que no está relacionado con los costos. Te vas a ganar, pero no puedes poner medalaganariamente el precio. Tiene que estar relacionado con los costos de producción de toda la cadena e informar al producto. Y ese Consejo de Competencia, recuerdo yo, que eran 9 los integrantes y solamente había un solo abogado. Todos eran economistas, ingenieros, porque habían fórmulas matemáticas para calcular los costos. Bueno, DECO en Puerto Rico tiene el mejor departamento del consumidor, pero ellos le llaman DECO. ¿Y qué hace DECO? DECO tiene, si usted lo visita, es increíble la cantidad de analistas que tienen de todos los productos. Entonces, para los combustibles, DECO significa Departamento del Consumidor. Entonces, ellos toman todas las compañías que venden combustible, están obligados a darle su base de datos para calcular los precios a que ellos venden. Entonces DECO hace sus propios cálculos y entonces le establecen el margen razonable que debe ganar la empresa. Entonces ellos tienen, tú lo puedes buscar ahora mismo en tu celular, ahí te dice la empresa total, sus costos de gasolina son esto y esto y esto y esto. Debe venderlo a tanto. El precio sugerido domina en Puerto Rico. ¿Qué significa eso? La empresa no está obligada a vender al precio sugerido. El problema es que otras compañías a lo mejor deciden vender al precio sugerido. Pero por otra parte, el consumidor está enterado. Y entonces el consumidor, DECO no puede, pero el consumidor sí puede demandar en Puerto Rico por los precios usurarios, una cosa así, que ellos tienen una figura. Entonces, ¿qué ocurre? Conclusión, que en Puerto Rico las compañías distribuidoras de combustible, como de todo, ganan dinero y por eso están todas allí. Pero ganan la tercera parte de lo que ganan aquí por galón. Porque una de las razones de por qué aquí el combustible es tan caro en Puerto Rico es 60 y 70 pesos dominicanos más barato que aquí, siendo ellos un mercado más pequeño. Pero aquí el Estado le deja que las compañías se traguen y el ministerio lo que hace es apoyarla y decir que eso es lo que garantiza la paz y una serie de argumentaciones que llevan a extremos como este. En Puerto Rico no hay una sola empresa a la que se le dé exoneración de combustible, no hay una sola,
Bueno, aquí solo a Barrick Gold se le da como 17,000 millones de exoneración a una sola, pero la cervecería, cualquier empresa le dan los combustibles exonerados aquí. Exenciones que superan con creces lo que son las ganancias, las míseras ganancias que nos dejan. Entonces, oigan esto para concluir. Los motoristas, motoconchistas, que son casi 400,000, que consumen en promedio casi 1 galón por día, pero ellos consumen gasolina premium. Entonces eso significa que consumen casi 400,000 galones todos los días. Pero cada galón paga 100 pesos de impuestos. Pero esos motoconchistas, tostándose el espinazo al sol, pagan 40 millones diarios. Pero cuando usted lo multiplica por el año, ellos pagan 15,000 millones de impuestos. Los mototaxistas, sin embargo, se le exonera a Barrick Gold. Y a la cervecería. Y no toda empresa grande aquí, las compañías de azúcar, todas tienen derecho de que para generar su electricidad en los momentos se le exoneran los combustibles. Y porque una gran parte está funcionando bajo régimen de zona franca también. Empresas que tenían años antes de llegar a este concepto de zona franca. Es decir, todo conduce a que el gran capital no pague impuestos. Y cuando pagan, que una vez me hicieron una presentación, me dijeron, mire, nosotros pagamos 9,800, fue la cervecería. Digo, ¿y cómo? Entonces me presenté, fulano, preséntale el cuadro a don Ramón. Y yo voy y lo veo. Le digo, pero ahí lo que aparece que son impuestos de ustedes actuando como agentes de retención. Digo, pero no me digan, por favor, que esos son impuestos que usted. Es que al ustedes retenerle los impuestos al Estado por el consumo de alcohol en sus diferentes presentaciones, pero ustedes de ahí lo que están pagando son 800 millones. Eso es. Vamos a hacer otra pausa para que nuestros amigos nos queden ahí, porque tenemos una pregunta para el doctor José Suero. El PRM acaba de rechazar la candidatura de una señora, no recuerdo, la esposa de Miki López, apellido Pilarte. La debilidad jurídica de este país es tal que cuando fuimos presidentes del PRD, nosotros fuimos que impusimos, eso nunca había existido en el 2006, la prueba antidoping y el enviar el listado porque yo al ser senador estaba consciente que el país ya es parte del consorcio internacional, de la comunidad internacional para perseguir el terrorismo, el lavado y el narcotráfico. Entonces yo dije, si somos parte de todo esto y si cuando un dominicano ha delinquido en temas de narcotráfico debe ser extraditado cuando se cumplen los procesos, entonces, ¿por qué para ser un candidato, en qué violo yo si le mando la lista al DEA, a la DEA y así mismo a la misma embajada de los Estados Unidos? Fuimos nosotros que creamos eso. Pero me encontré un grupo de abogados que fueron a decirme, es que el partido, aunque tenga sospecha de que una persona pueda estar en narcotráfico, en lavado, si no hay una sentencia definitiva, no le puede prohibir nada. Así es. Me dijeron, todo eso que usted está haciendo le va a dar resultado si ocurre que en la DEA ya esa persona fue acusada o ya hay un expediente. Pero aunque haya un rumor, por simple rumor, no se le puede negar ese derecho. Y entonces yo, como presidente del PRD, entonces dije, ¿y qué es uno entonces? Un tramitador por obligación de potenciales delincuentes. Entonces los partidos que estamos facilitando que lleguen al Congreso gente para que le pinten de negro la suerte del país
y que por eso es que hay tantos riferos, banqueros lúdicos, lavadores y narcos. Eso hay que analizarlo, porque eso es parte de y yo pienso que esos son temas para que un futuro presidente o el actual del colegio se pronuncie, porque esos son temas tutelares, fundamentales, que debe haber orientación de quien pueda orientar ahí. Vamos a la pausa y al retorno, por favor.